Buenos días. Seguimos con la jornada en la que hemos estado viendo, bueno, pues todo lo que hacemos con los pacientes que tienen trastornos conductuales, ¿no? Hemos visto en la anterior mesa, pues que hacemos mucho y que hemos hecho mucho desde el punto de vista de intervención con el paciente en las residencias, como nos ha explicado Reyes, desde el punto de vista de intervención con las familias, como ha hecho Yolanda, y todo lo que queda por hacer y se está planteando pues, desde el punto de vista pues, de sanitario y desde el SESCAM, como ha explicado Mariluz Fernández. Pero creemos que, bueno, que en este ámbito todavía hay mucho más por hacer y se tiene que trabajar mucho más en innovaciones, en investigación y sobre todo pues, apoyados de nuevas tecnologías. Por eso esta conferencia yo creo que viene muy bien, es muy interesante, puesto que Manuel Franco nos va a hacer una conferencia sobre nuevas tecnologías para el deterioro cognitivo y alteración de conducta y una aplicación práctica del Gradior. Manuel Franco es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Zamora, es profesor asociado de la Universidad de Salamanca y es director del área de I+D+I de la Fundación Intras. Los fines de esta Fundación Intras son el desarrollo y fomento de actividades dirigidas a la asistencia, investigación, evaluación y difusión de acciones en el ámbito sociosanitario. Sus acciones se dirigen principalmente a la población con enfermedad mental, discapacitada y anciana, así como a los que trabajan con ellos. Entre las aplicaciones que han desarrollado se encuentra el programa Gradior, herramienta informática para el entrenamiento cerebral y la rehabilitación por ordenador de funciones cognitivas. Cuando quieras, Manuel. Pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí, y yo encantado, y a Iciar sobre todo, que es la que ha estado muy pendiente de que todo fuera bien para estar aquí y encontrarme con todos ustedes. Bueno, yo estaré, yo creo que de pie para poderme mover un poco y básicamente lo que les voy a presentar, yo creo que esto va para arriba, lo que les voy a presentar fundamentalmente va a ser los trabajos que nosotros venimos desarrollando en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por ubicarnos espacialmente y en lo que nosotros hacemos, nosotros básicamente en lo que se planteaba de la presentación, nosotros trabajamos en una red de salud mental comunitaria en una zona como es Zamora, que es prioritariamente envejecida, o sea, es fundamentalmente envejecida. Eso nos lleva a que dentro de la atención en salud mental, todos los aspectos de la psicogeriatría, todo lo que tiene que ver con trastornos de conducta en las personas mayores, como todo el tema de demencia, etcétera, sea para nosotros, digamos, una actividad estratégica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues llegamos donde llegamos y nos hemos ido planteando, es decir, cómo podemos, a través de la investigación, a través de la tecnología, poder ir más allá. Cuento esto introductorio en el sentido de que básicamente lo que yo voy a plantear en la exposición de hoy es lo que nosotros hacemos, lo que hemos venido haciendo. Aquí también pues yo tengo que agradecer a Sarco Vitae no solo, digamos, el contar conmigo en esta jornada, sino también el que colaboran con nosotros en alguno de estos proyectos de cara a valorar la utilidad de todas estas cuestiones, y de alguna manera, bueno, pues se tratará eso lo que comente, luego yo creo que hay un tiempo para cualquier cosa que me puedan plantear, pero sobre todo la cuestión es que nuestro trabajo está enfocado fundamentalmente desde la práctica. Bueno, nosotros en ese marco de lo que trabajamos, bueno, aquí trabajamos con distintas agencias, tanto europeas como nacionales, que son, digamos, las que soportan nuestro trabajo y que me obligan a poner esa diapositiva para que luego no digan que nos ayudan y no decimos nada de ellos. Entonces, el tema en cuestión, el problema que hay cuando hablamos del deterioro cognitivo, incluso también en trastorno de conducta que han planteado antes, es que habitualmente estamos con un usuario y tenemos un equipo evaluador. La evaluación neuropsicológica es algo tremendamente complejo. Muchas veces se ha reducido en nuestro ámbito... bueno, esto es mejor. En nuestro... No.
El caso es que el usuario va al equipo evaluador, el equipo evaluador, si realmente queremos hacer bien las cosas, nos vemos obligados a hacer un... Yo creo que se me oye bien, ¿no? No hace falta... El equipo evaluador tiene que hacer un informe extenso, no basta con hacer el mini examen cognoscitivo, que es una prueba de screening que únicamente nos guía un poco de si existe o no, sino realmente lo que interesa hacer es, digamos, una valoración completa de las funciones cognitivas. Esto es muy importante porque cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, una de las características básicas que tiene la rehabilitación cognitiva es que es individualizada. Individualizada, en definitiva, significa que está adaptada a la evaluación, a la capacidad cognitiva de la persona. Yo alguna vez, cuando plantean, hacemos rehabilitación cognitiva en grupo, eso no se puede hacer. Esto es como si uno hace rehabilitación física, pues es para su lesión, no se plantea, digamos, es distinto a la gimnasia de mantenimiento, que es lo que hacemos en grupo. Bueno, pues lo mismo pasa en lo cognitivo. Entonces, lo que se necesita es hacer una muy buena evaluación, muy extensa evaluación, que nos permita saber cuáles son las capacidades que la persona tiene y cuáles no. Y, por ejemplo, en demencia, pues tenemos que trabajar más fundamentalmente en aquello que está conservado que en aquello que está alterado. Yo en la universidad, en el máster de neuropsicología, pues siempre comento y hago la misma pregunta, que somos muchos, no vamos a hacer debate de ello, pero el tema es decir, si yo tengo una casa que ya es mayor, que vamos, la casa no es mayor, es vieja, es decir, que ya está, digamos, pues se ha deteriorado y se me cae el techo de la cocina, dice, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues evaluar daños, y lo primero que hacemos en términos de la casa es que no se nos caiga el resto. No tenemos tanto interés en ya la cocina, dice, bueno, esta la damos por perdida, luego ya veremos si la recuperamos, pero lo importante es trabajar sobre el resto. Entonces, a veces, pequeñas evaluaciones se centran en los daños de la cocina. En demencia eso no sirve para nada, o sea, lo que realmente nos interesa es lo que está conservado para potenciarlo y evitar que no se nos caiga el resto. Entonces, la evaluación exige bastante tiempo, y luego cuando llegamos a la terapia, pues nuestra experiencia era, bueno, hay unos psicofármacos más o menos discutidos, y el tema de rehabilitación dice, ¿dónde hacemos? Esto es importante, como digo, en nuestro ámbito, que son con una población, fíjense que en el campo en el ámbito nuestro, que es de Zamora, como decía, nosotros tenemos en el área de salud, zonas básicas de salud, en que más del 50% de la población es mayor de 65 años. O sea, imagínense que juergas hay los fines de semana. Es decir, que la cuestión es que esto es lo básico. Estas zonas además son ubicadas fundamentalmente en el ámbito rural. Si alguien conoce la zona, pues sobre todo en el norte, en la zona de Sanabria, Alta Sanabria y cerca de la frontera portuguesa. Entonces, cuando nos planteamos la rehabilitación, nosotros veíamos, dice, bueno, pero tú vas a mirar en los hospitales, tienes una unidad de rehabilitación física, tienes, si tú coges y tienes un accidente, te van a rehabilitar la pierna con más o menos éxito, van a rehabilitar los brazos con más o menos éxito, y dice, pero el cerebro, ahí te quedas. Es decir, que eso que define lo más específico de la persona humana, que es el cerebro y sus capacidades cognitivas, resulta que eso no se rehabilita. Y entonces ahí es donde nos lleva a decir, bueno, pues ¿esto qué es? Y ahí es donde empezamos a decir, ¿por qué esto no se aplica correctamente? Yo no hago nada. Es decir, ¿qué es? Sí, yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Bueno, el caso es que ¿qué problemas hay en nuestro modelo asistencial? Esto lo pueden llevar ustedes a las residencias. Es decir, a veces en las residencias tenemos dificultades, pues, de aplicar evaluaciones extensas, porque lleva mucho tiempo, de aplicar programas de rehabilitación individualizados, porque lleva mucho tiempo, tanto para el terapeuta, y eso supone mucho coste. Además, se requiere una formación especializada, y esto es importante. No hay tantos neuropsicólogos disponibles para poder hacer este tipo de rehabilitación, que sepa interpretar las evaluaciones realizadas y qué hacer con ellas.
Nosotros ahora estamos inmersos, como decía, en un máster oficial en la Universidad de Salamanca de formación en neuropsicología clínica y el doctorado, y digamos que en nuestro ámbito de trabajo sí que tenemos muchos neuropsicólogos, pero no es lo habitual, o sea, gente formada ahí. Otro problema es el que muchas de estas pruebas de evaluación e incluso de rehabilitación son de alto coste, es decir, que no se utilizan y sobre todo en muchas ocasiones estamos hablando de pruebas o actividades propias de otras poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguno haya aplicado el Minimental, hay una prueba que llama mucho la atención, ¿no? Es el deletrear. Evidentemente, para un inglés perder la capacidad de deletrear es algo, digamos, complicado porque en su propia forma de vida, ellos cuando dicen el apellido te dicen su apellido y luego lo deletrean. Yo no he hecho nunca el decir, me llamo, pues eso, Franco, F-R-A-N-C-O, eso no decimos. Si fuera inglés, hablaría así, con lo cual perder esa capacidad tiene un valor. Cuando eso lo aplicamos en población española, pues le dices, oye, deletrea la palabra mundo, por ejemplo. ¿Cómo? Si no ha deletreado en su vida. Ahora empezamos con estas. Como pasa en algunos test en el que le dicen, ¿cómo se siente usted de 1 a 7? Esto es frecuente en psicología, que test dice, ¿cómo se siente de 1 a 7? De 1 a 7 tengo que hacer una regla de 3, a ver. Porque yo entiendo cómo me siento de 1 a 10. Sí, más o menos, un 9, 8, 7. Estamos ubicados, pero de 1 a 7. Entonces, ¿dónde está el aprobado? En 3,5. Eso, llevado a las pruebas de evaluación y rehabilitación, lo hacemos con frecuencia. Es decir, ponemos a la gente a reconocer caras que no son de aquí, que se ve que no son de aquí. O sea, que son otras fisonomías, otras cuestiones. Y eso es bastante importante. No tengo tiempo para extenderme sobre la importancia que tienen los contenidos. Hoy sabemos que según la situación y según el contexto y según la emocionalidad, para hacer lo mismo utilizamos distintas zonas cerebrales. Fíjense, tan importante como que, por ejemplo, y estos son estudios de resonancia magnética funcional, se sabe que, por ejemplo, cuando pusieron a una serie de personas a hacer un test, que se llama el test de Wisconsin, que es una tarea, digamos, de función ejecutiva, si les pagaban por hacerlo bien, utilizaban una zona del cerebro, y si era hágalo usted, utilizaban otra. Es decir, que si te pagan bien, utilizas otra zona. No es que lo hagas por, dice, mira qué listo, cuando le pagan bien que lo sabe hacer. No, es que el hecho que te paguen, es decir, el hecho que estés motivado, no es un tema de pagar, el hecho que esa acción sea significativa para nosotros, nos lleva a utilizar zonas diferentes. Es decir, nosotros no hacemos las mismas cosas con las mismas zonas. Ese localizacionismo tradicional, donde se decía, bueno, aquí está la memoria, aquí y tal, como si estuviera un puzzle cerebral, eso realmente no existe. Es decir, el cerebro es un componente con múltiples redes que utiliza, según le conviene, esto u otro para hacer lo mismo. Y que hay muchas zonas redundantes que nos lleva a decir, oye, yo la zona de élite no la utilizo aquí porque venga aquí el psicólogo a preguntarme. Esa zona la reservo para cuando pagan, o cosas así, ¿no? Es decir, eso lo tenemos que tener presente. Entonces, cuando a una persona la rehabilitamos con ejercicios que no son de aquí, o sea, son de otra, que son de baja significación, que tiene poca motivación, empezamos a hacer preguntas, suma esto, sin orden ni concierto, normalmente estamos trabajando zonas que probablemente no le interesan. No son las zonas de élite que puede tener conservadas, y esto lo vemos nosotros a diario. Como cuando estamos motivados nos acordamos de las cosas y cuando no estamos tan motivados se nos olvida. ¿Por qué? Porque utilizamos zonas diferentes. Cuando tenemos una persona que está perdiendo capacidades cognitivas, ¿qué tenemos que rehabilitar? La zona de élite. Si la zona corriente ya está, es lo que nos está mostrando el defecto. Entonces es muy importante en rehabilitación trabajar con pruebas ecológicas, con pruebas que tengan significación y sobre todo que tengan motivación. Y luego, pues, en esto que comentaba, ¿qué hacemos con los usuarios que están a distancia? ¿Qué hacemos si tenemos un centro que el neuropsicólogo no está o no puede acudir o está de baja, que también puede pasar? Es decir, ¿cómo hacemos, cómo seguimos al usuario? Yo también recuerdo de mi época residente, cuando se hacían las pruebas, que cogían y le ponían pues a un abuelo que igual
jamás se había enfrentado a un test de este tipo, que ese es otro tema. Empezamos a preguntar a gente que llevaba 50 años que nadie les había examinado y se le ponía el psicólogo, la persona que evaluaba y tal, con un cronómetro ahí tenso, que ya solo ver la imagen dice, yo no sé, este hombre se bloquea. Esto es otra cuestión que es importante, es decir, a la hora de evaluar hay que buscar formas de medir que no sean intrusivas. Y luego hay un problema que es también importante, es decir, a la hora de rehabilitar, que nosotros vimos, os estoy contando los problemas que nosotros vimos y lo que nos llevó a meternos en esto de las tecnologías, que es la falta de motivación. Evidentemente, así como en un niño, el que la persona vaya aprendiendo, pues motiva mucho, el que ves viendo que va aprendiendo, claro, aquí la cosa no es que aprenda, es que no desaprenda. Entonces, pues nos podemos ver y decir, hombre, que ya te he dicho que esto va por aquí, que no. Esa cuestión a veces quema un poco, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues tanto usuario, tanto tipo que hay que hacer, tantos informes, tanta rehabilitación, lleva a que la realidad, y esta es una realidad que es generalizada en el país y en nuestra área de salud lo era, es que en el ámbito de la demencia muchas veces la cuestión se reduce a decir, bueno, esto es la edad, o en el deterioro cognitivo, y tome estas pastillas y tal, a ver qué le hacen sin mucha fe, y vuelvo hasta dentro de 6 meses a ver qué hacemos. Es decir, no hay, digamos, desgraciadamente poco a poco en los últimos años, pues se está adquiriendo cierto prestigio la intervención psicosocial. Intervención psicosocial que ha mostrado, tanto para las alteraciones de conducta como para las alteraciones cognitivas, digamos, resultados satisfactorios, como mínimo equiparables a la psicofarmacología e incluso más, y sobre todo, que es lo más importante, con un soporte patofisiológico, es decir, un soporte en cuanto a la influencia que tiene sobre el funcionamiento interno cerebral bastante grande. Bueno, ¿dónde aplicar estos tratamientos? Está claro que serían, aquí en España las clínicas de memoria no tienen la implantación que en el resto de Europa, pero bueno, estos son zonas donde deberíamos de aplicar siempre estas cuestiones. En nuestro contexto, además, pues tenemos una serie de dificultades, ahora ya voy a ir un poco más acelerado, como es que los centros no siempre están disponibles, que la gente vive lejos, no va a ir a rehabilitarse. Si uno vive, pues esto que digo, a 100 kilómetros de la capital, no va a hacer 100 kilómetros diarios. Los profesionales a veces, pues eso, están a distancia de los usuarios, a veces también tienen el estigma de ir, yo no voy al centro de Alzheimer, que ya se entera todo el mundo. Esto que hablaba antes, que supone al final coste de asistencia, el tema de los cuidadores, que antes lo han planteado y que es un tema para nosotros estratégico en cuanto a la intervención, y el problema pues tanto de aceptación de todo el mundo de lo que es la enfermedad. Así las cosas, nosotros nos dirigimos a las nuevas tecnologías por tratar de solucionar, y eso es lo que nos puede aportar la innovación y nuevas tecnologías, muchos de estos problemas. En realidad, hoy por hoy es de una inversión de bajo coste. Yo creo que la única cosa que hace 10 años cuando la compré era más cara que ahora es el ordenador. Es decir, el ordenador, cuanto más tardas en comprarlo, más barato y mejor. Yo creo que es la única, no sé si hay alguna otra cosa que tenga esa cualidad. Entonces, las tecnologías cada vez son de más capacidad y más baratas. El coste de mantenimiento cada vez es menor, es decir, que no requiere un coste alto. Y de alguna manera sí que es una apuesta que puede ser, que esto es importante, y más ahora que estamos en crisis, esto lo pensábamos antes, que es que sea sostenible. Es decir, con muy bajo coste podemos dar una asistencia diaria, lo podemos integrar dentro del resto de servicios asistenciales. Y fíjense, uno de los problemas que a veces hemos tenido en la aplicación, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y los programas de intervención de nuevas tecnologías, es que han tenido dificultades de implementación porque no se aplicaba este tipo de intervenciones dentro del marco asistencial. Entonces, de repente, pareciera como que añades como una oferta más en la cartera de servicios, cuando no es real. Es decir, en realidad lo que trata es de hacer algo que debería de estar ya hecho. Y bueno, la experiencia nuestra es que puede ser aceptable para los pacientes e incluso motivador, lo cual influye en la adherencia terapéutica. Problemas de las tecnologías o del programa, cualquier programa de rehabilitación en la línea que hemos planteado,
pues debe ser flexible y adaptable a todos los usuarios. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Si usted escoge en grupo, no hay rehabilitación. La rehabilitación hay que hacerle individualizada, luego tiene que adaptarse a cada usuario. Este es un primer hándicap. Tiene que ser variable y que tenga posibilidad de cada vez ser mejor, sencillo de aplicar tanto por terapeutas como usuarios, económico y sobre todo útil, porque si no es útil ya para qué hacemos nada. Entonces al final las nuevas tecnologías en neurorehabilitación pues nos van a ser una solución para incrementar la eficiencia, para sistematizar la intervención y monitorización y mejorar la accesibilidad a colectivos que están alejados. E incluso pues el poder, digamos, organizar y planificar mejor las intervenciones e integrarlas dentro de todo el modelo. Nosotros venimos trabajando en esto desde primeros de los 90, o sea que ya ha llovido, es decir, que nos está dando para plantear, y realmente es que es un campo que cada vez tenemos más oportunidades, ¿no? Pongo esto porque este fue un poco lo que nos animó a primeros de los 90, donde animaban a desarrollar este tipo de sistemas, y en base, porque aquí es donde viene la siguiente, dice, en principio, cuando empezamos esto de coger y decir ordenadores, en los 90, no estamos hablando ahora, que es más normal, para abuelos y con demencia, la cosa suena mal, ¿no? Entonces dice, vamos, ya me cuesta a mí como para encima ponérselo aquí al abuelo y además con demencia. Y evidentemente en aquel momento pues había, y sigue habiendo, pero menos, pues alta variabilidad de software y hardware. El software suele ser muchas veces muy rígido, es decir, hace lo que hace, pero no hace otras cosas. Esta era una crítica a todos los que habían intentado ir por este camino. La escasa individualización en la rehabilitación, es decir, muchas veces cuando trabajamos con programas, los programas hacen eso y no hacen otra cosa, y entonces casi es el usuario el que se tiene que adaptar a lo que requiere el programa. Es como ir a una agencia de viajes, es decir, digo, yo quiero 5 días, no, usted una semana y no se me salga de ahí. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Es decir, te tienes que adaptar tú casi a lo que te dicen. El elevado coste en aquel momento en material informático, que hoy ya no es así, y muchas veces la alta dependencia de los programadores, lo cual en principio limitaba. Una cuestión que también nos cuestionaba al principio era, dice, bueno, aquí cuando estén con el ordenador le pegan un mamporro y se acabó, y ahí se acabó, o las dificultades de psicomotricidad y el rechazo en sí que podía desarrollar las tecnologías. ¿Cómo solucionamos esto en su momento? Pues convirtiendo el ordenador en el electrodoméstico más amigable o más familiar que tiene la persona mayor, que es, todo el mundo ha pensado, el televisor. Entonces la cuestión, lo que realmente rechaza del ordenador, no es tanto el ordenador en sí, sino el teclado. Entonces había que quitar el teclado, y ahí, por ejemplo, nosotros en los desarrollos que hemos hecho nunca hemos utilizado joystick ni cosas raras que han utilizado en otros sistemas, sino hemos ido directamente al tema ya desde el principio de convertir el ordenador en un televisor. Es decir, cuando estemos hablando de que el abuelo utiliza el ordenador, piensen que realmente lo que está utilizando es un televisor, que efectivamente en vez de ser televisor es un ordenador, y hay una interacción que tiene la persona no a través del teclado, sino a través de la pantalla táctil. Entonces las ventajas, en cambio, pues sí que son el que ellos pueden trabajar solo, que nosotros, cuando después de tantas pruebas un terapeuta pues se cansa de decir, venga majo, vale, venga para adelante, pues el ordenador no se cansa, siempre le dice, casi aciertas a pesar de que esté, etcétera. Dicen algunos que es menos crítico, bueno, hay a veces también discusiones con el ordenador, eso de que no discute. Y una cosa muy importante en personas con demencia que nos aportaba algo importante, podemos aplicar muchos pocos. ¿Qué significa eso? La persona con demencia se cansa enseguida. Entonces es más importante hacer 5 sesiones de 10 minutos que una de 25 minutos, o de 50 minutos, perdón. Es decir, que lo que la persona con demencia requiere es varias sesiones, lo cual el ordenador no tiene problema, mientras que en la organización de personas es más complicada. Y luego, pues en nuestra realidad, como digo, son baratos, incrementa la autoestima, y muy importante, evalúan sin estar con el cronómetro, lo evalúan sin que uno se entere, te van evaluando, nos permite monitorizar y hacer el seguimiento de la persona
y, como digo, hay que conseguir que sean agradables y divertidos. Todo eso ha hecho que las tecnologías, pues en este momento, cuando hablamos de tecnologías, encontremos ya frecuentemente un ejemplo, es muy posterior a cuando nosotros empezamos a trabajar, el Brain Training y todas estas tecnologías, pues de Nintendo y tal, etcétera, que se están desarrollando. Incluso en la web pues vamos viendo cada vez más cosas que se pueden hacer. Bueno, esto nos lleva a plantear la posibilidad de hacer nuevas tecnologías a través de esa fundación que hemos hablado antes, que tiene un área específica de investigación, y que nosotros la centramos en lo que nos podía aportar desde la detección del deterioro, desde la valoración, desde la rehabilitación y desde el seguimiento. Como decía, para la detección muchas veces no tenemos tiempo para detectar, y aquí hay es muy bueno o muy útil el disponer de pequeñas pruebas de ordenador que puedan hacer un screening y poner sobre la sospecha de personas que puedan tener ese problema. Esto llevado a la atención primaria, que es en una cuestión que estamos ahora, de que desde atención primaria se pueda hacer este tipo de screening. Una evaluación lleva 3-5 horas, pues hemos desarrollado o estamos desarrollando un sistema, vamos, ya está desarrollado, que pueda hacer ese trabajo y que no nos lleve tanto tiempo y sobre todo nos lo automatice la corrección. Muchas veces la falta de neuropsicólogos en muchas unidades hace que esto sea especialmente útil, y, como decía, lo de la monitorización. La detección, ese fue uno de los primeros objetivos, y ahí lo que fuimos es a desarrollar una prueba muy simplificada tipo MEC que pudiera ser aplicada en consulta, y que es lo que se llama el COG-VAL-H. Este es un programa que de alguna manera lo que trata es de valorar a través de pequeños ejercicios de ordenador la capacidad cognitiva del paciente. Bueno, esta me la voy a saltar porque si no me lío. Entonces, ¿qué es el COG-VAL? Pues trata de trabajar y evaluar, estas son imágenes del COG-VAL, varios dominios cognitivos, es decir, atención, memoria, etcétera. ¿A través de qué? Pues a través de ir haciendo ejercicios, pero nosotros tenemos la posibilidad de aplicar distinta extensión. ¿Qué tiempo lleva eso? Pues se pone a la persona con el ordenador, él va interaccionando y el ordenador le va indicando lo que tiene que hacer, y ese tipo de respuesta lo va asimilando. En base a eso también el sistema reconoce cuando la persona, al principio sí que hay que dedicarle un poco de tiempo para que aprenda la mecánica que tiene el sistema de preguntas y respuestas, y como digo, prácticamente lo podemos aplicar en una o varias sesiones. ¿Y qué tiempo requiere de neuropsicólogo? Pues prácticamente el tiempo de coger el informe y valorarlo, nada más, porque sale el informe completo. Aquí tenemos todas las pruebas, que son 19 tipos de pruebas. Tú diseñas, según el tipo de paciente, cuáles las pruebas que más te interesan, y ahí en el ángulo derecho inferior, pues tenemos, para que vean la sencillez del tema, le preguntan cuál es de día y cuál es de noche. Y entonces uno toca la imagen que es de día o la imagen que es de noche. O le pregunta, ¿en qué momento del día estamos? Si fuera ahora, pues habría que tocar la parte de día. O sea, son pruebas muy sencillas, que es simplemente el ir tocando, y que de alguna manera nos saca inmediatamente, de forma automatizada, digamos, los resultados y el perfil cognitivo de la persona. A partir de ahí, a la hora de intervenir, tenemos como alternativa primera la psicoestimulación, es decir, hacer algo. Evidentemente, la mejor psicoestimulación es el desarrollo de ejercicios, de actividades vinculadas al ocio, etc. Y la otra opción, pero también tenemos la posibilidad de hacer juegos estándar que pueda la persona hacer y también estimularse como un elemento más, o también el Gradior, que es, digamos, podemos decir, de todo lo que hemos desarrollado, digamos que es la estrella, que es un sistema de rehabilitación individualizada que tiene la capacidad en que el terapeuta lo adapta específicamente, individualizadamente a cada paciente. ¿En qué consiste el Gradior? Estas son pantallas en las que el terapeuta puede escoger,
Me voy a acercar un poco, aquí es donde... Bueno, voy a hablar aquí, por ejemplo, pueden ver, ponen para cada paciente su propio tratamiento que se diseña cogiendo pruebas, viendo cada prueba si se aplica con frecuencia alta, baja o regular. Es decir, que al final lo que hacemos es que podemos hacer qué tipo de pruebas hace esa persona, con qué frecuencia las hace, durante cuánto tiempo las hace, cuánta periodicidad hace las pruebas. Es decir, le diseñamos un programa completo de rehabilitación. Y fíjense, y aquí es donde podemos trabajar de otra forma diferente. Es decir, como digo yo, es trabajar en grupo pero individualizadamente. Trabajar individual, ¿qué problema eran los que había antes? No podemos tener un terapeuta, si el programa de rehabilitación es individualizado, no podemos tener terapeuta usuario. Aquí cada usuario utiliza un programa y tiene su programa individualizado de rehabilitación. Son usuarios de distinto tipo que tenemos allí en el hospital. Al ser una unidad de salud mental, pues evidentemente no todos son psicogeriátricos, pero incluso pueden ser pacientes de distintas patologías, de distintos problemas, cada uno con su tratamiento individualizado, pero a la vez con un solo cuidador para todos ellos que está un poco para resolver cualquier duda, cualquier problema que dé el ordenador, incluso que se cuelgue, etc. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a poder estar y aplicar programas individualizados en grupo con una reducción enorme de costes y sustituir pues los tradicionales talleres de memoria o actividades grupales de estimulación por actividades específicas de rehabilitación cuya eficacia se ha probado de mayor. Sin quitar y sin que esto diga sustituimos a las actividades de estimulación, pues no. También esas son interesantes, pero aquí se trata de que puedas hacer o aplicarlo de rehabilitación. Y además nos da la posibilidad de que hay una monitorización de seguimiento, es decir, nos va recogiendo cuál es el rendimiento que tiene, qué es lo que va haciendo y nos permite, bueno, estos son ejemplos de cómo se va trabajando, nos permite el coger y determinar cuál es la evolución en positivo o en negativo. ¿Qué problemas tenemos también a la hora de hacer todo esto? Pues ese es de que tienen a veces los grupos o la psicoestimulación, pues el que cómo acceden a esos grupos, ya no hablo de rehabilitación cognitiva, que es el Gradior, hablo ahora de estimulación, que es simplemente pues esos grupos de estimulación, los talleres a veces que llamamos de memoria, la realización de actividades. En el contexto residencial es más fácil, pero cuando hablamos de personas a lo mejor que están, vamos a poner un centro de día, que vienen 2 o 3 veces por semana, pero no pueden venir todos los días, pues podemos complementarlo, ese problema de estancia, también el problema a veces de estabilidad del grupo, que hacemos un taller de memoria y unas veces están unos, otras veces están otros, que eso también puede tener problema, y el usar o no un terapeuta especializado. Bueno, pues ahí lo que nosotros hemos desarrollado es fundamentalmente el CogniTrain, que es un sucedáneo, se puede decir así, del Gradior, en el sentido que son ejercicios estándar, los más básicos, con valor para todo el mundo, que la persona pueda incluso aplicar en casa. ¿Qué necesita para aplicarlo en casa? Pues un ordenador normal y corriente, y la única cuestión es o que lo maneja con ratón o con pantalla táctil. Evidentemente en las personas mayores es preferible pantalla táctil. Hoy por hoy, para hacernos una idea de qué coste tiene un ordenador de esta naturaleza, estamos hablando de 600-700 euros, que ya te vale para toda la vida. Es decir, que si solo lo usas para eso, para toda la vida. Y si no lo usas para otras cosas, pues ya utiliza menos. Esto es un poco el ejemplo del CogniTrain, que este ya es un programa de psicoestimulación que uno puede aplicarse en casa sin necesidad de la monitorización de un terapeuta. A diferencia del Gradior, que ese sí es con un terapeuta, este lo que tiene son ejercicios estándar, no sé si llegan a verlo, pero por ejemplo es pues de cálculo, nivel básico, medio, tal, él da y solo dando ahí pues ya hace sus ejercicios, que le mantienen de alguna manera. Esto podríamos equipararlo a gimnasia de mantenimiento. Esto es extraordinariamente útil, ya digo, para personas que no pueden acceder al centro de día diariamente, personas que no pueden acceder al centro de día o están en sus domicilios, y que es complementario a
el tema de la rehabilitación específica, que también tenemos lo que llamamos el telegradio, que es la posibilidad de aplicarlo en el domicilio, pero ese ya sí requiere de un terapeuta que programe la rehabilitación, no que esté durante la rehabilitación, sino que la programe, que determine qué ejercicios y que haya una evaluación previa. En este contexto y con el marco del Gradior, en este último año, estos últimos 2-3 años, hemos desarrollado un programa que ha sido apoyado por la Unión Europea dentro del 7º programa marco, que se llama Long Lasting Memories, el cual consistía en una solución integrada de tecnologías persistentes en el entrenamiento físico y cognitivo del mayor. Fíjense, cuando yo estudiaba, o cuando yo me presenté para hacer la especialidad, que si me voy para atrás me parece mucho, pero bueno, no fue tanto. Es decir, una de las preguntas que nos hacían en el MIR era ¿qué células del organismo no se reproducen en el adulto? La respuesta era la neurona. Hoy eso sería error, o sea, alguno la podría reclamar si de eso dependió su plaza. Es decir, sería ya complicado, ya uno se ha adaptado a la vida después de todo este tiempo. Hoy sabemos que el cerebro humano tiene capacidad de neurogénesis, de producir nuevas neuronas en el adulto. ¿En qué zonas? Pues fundamentalmente en el hipocampo. ¿Con qué está relacionado el hipocampo? Pues fundamentalmente con tareas de funciones cognitivas, memoria e incluso indirectamente por la atención y función ejecutiva. ¿Qué es lo que hace y sabemos que incrementa la neurogénesis cerebral? Pues fíjense, entornos enriquecidos. Y esto es importante porque a veces pensamos, dice, bueno, el que esté la persona mayor en su casa es mucho, pues a veces se plan con su familia. Hombre, es mejor si la familia está con la persona. Si no está con la persona, no es mejor. Es decir, lo mejor es que estén ambientes estimulantes, enriquecidos, que no sea sujeto pasivo, esté en una residencia, esté en un centro de día o esté en su domicilio. No es tanto dónde esté, sino el enriquecimiento del entorno. Segundo tema que hace, el aprendizaje y activación cognitiva específica. Estaríamos hablando de la rehabilitación cognitiva. Eso genera, por una parte, nuevas neuronas y por otra parte, nuevas conexiones y desarrollos neuronales que se hacen como más arborescentes. Y tercera cuestión que aumenta la neurogénesis es la actividad física. Es decir, la actividad física que se hace, o sea, el moverse, el estar activo, no solo es bueno para el corazón, no solo es bueno para mantenerse la autonomía física, sino también es bueno para el cerebro de tal manera que mejora la capacidad cognitiva. Según esto uno podría decir, bueno, pues los atletas tienen que ser como Einstein. Bueno, depende del punto de partida. Esto es como todo. Uno avanza, pero si uno parte atrás no puede hacerse Einstein por mucho que corra. Es decir, lo que sí que es cierto es que la actividad física, o sea, cuando nosotros hacemos actividad física con las personas mayores, estamos favoreciendo su mejora cognitiva. Y esto hoy tenemos datos que así lo prueban. Y por contra, lo que más inhibe la neurogénesis, y tomen nota porque eso les conduce a la demencia, se abusan de ello, es el estrés. Es decir, el estrés reduce la neurogénesis, así que no hay que estar muy estresado. Es decir, de ahí, bueno, ahora por ejemplo, una de las líneas de investigación en el mundo de los antidepresivos es los antidepresivos como medida de prevención de la demencia en esta línea, de evitar estrés, etcétera. Así que el que se estresa mucho se deteriora antes. Como todo, depende de lo que uno tenga en el saco para que se le acabe el contenido antes o después. Esto que les acabo de decir es tremendamente importante, por ejemplo, en cuestiones que han hablado antes y que justifican determinadas intervenciones. Por ejemplo, la psicoeducación. La psicoeducación, uno de los elementos más allá del trabajo con familias, de proteger a la familia del estrés, es que la situación de tranquilidad y relajo y del bienestar de la familia, del cuidador, influye directamente en la reducción del estrés del cuidado. Entonces, indirectamente estamos provocando, a través de intervenciones en el entorno,
mejoras en la situación o reducción del estrés de la persona mayor y en consecuencia reducimos el riesgo de la demencia. Esto es importante porque hasta ahora decía, bueno, es lo que vamos notando. No, pero ahora hay un componente biológico que justifica y da soporte tanto a las intervenciones psicosociales, tanto en positivo, como es el aumento de la neurogénesis, como, digamos, en evitar lo negativo, como reducir la reducción de la neurogénesis. Entonces, basado en esto, nosotros planteamos un programa que es el de Long Lasting Memories, dirigido tanto para prevenir el deterioro como para evitar, cuando éste se había producido, la progresión, dirigido a actuar sobre la estimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva y el ejercicio físico. De alguna manera aquí participaron Austria, Grecia, Francia, España, Chipre, Alemania, aunque Alemania no incluyó pacientes, sino que tuvo más un papel coordinador, y el Reino Unido, que también tuvo ese papel. ¿Qué hacíamos? Pues tratamos de integrar dos soluciones tecnológicas, el Gradior y el Fit4All, que el Fit4All es para actividad física y dirigido a que se pudiera hacer en sus domicilios, en la residencia, etcétera, este tipo de actividad que condujese en definitiva a una mejora de las capacidades cognitivas. En definitiva, los componentes teníamos tres componentes en el sistema, aparte de la parte física y la parte cognitiva, un sistema de control del entorno. En realidad lo que tratábamos es de reducir el estrés tanto en el cuidador como en la propia persona. Un sistema a través de tecnologías, pues de controlar si estaba en casa, si se dejaba el fuego encendido, si se dejaban las luces, todo ese tipo de cuestiones que redujeran el estrés, el tener que estar permanentemente pendiente de este tipo de problemas. Este es más o menos el sistema con esos distintos componentes. Para el tema del ejercicio físico en el domicilio o en la residencia, pues se utilizó los periféricos de la Wii, no la Wii, sino los periféricos que permitían a la persona, pues la plataforma para moverse y el mando, no la Wii como tal, sino fue el Fit4All. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo como delante del ordenador, pues las personas hacen, pues en este caso, como que andan, hombre, es mejor darse un paseo, pero ante esta es una alternativa. Ejercicios, estos por ejemplo son de equilibrio que hacían con la plataforma y a través del movimiento dentro de la plataforma conseguían mover los distintos objetos del aparato. Esto que hacía que de alguna manera estimulábamos los ejercicios físicos. Aquí vemos los ejemplos, vemos cómo están montados y van moviéndose, o cómo la señora va haciendo ejercicios que le va monitorizando el sistema. Ventaja de esto, o lo que se pretende, no necesitamos tener un terapeuta individualizado. Aquí no se trata, porque alguno dice, bueno, esto es para reducir personal, aquí va ahora a la residencia sin nadie. No, no va por ahí. Todo esto necesita de profesionales que lo lleven a cabo. Lo que nos permite es que lo que antes teníamos que estar uno a uno, ahora podemos tener a varios. Y que eso además permite que la población está más tiempo haciendo actividades. No se trata de reducir personal. El Gradior, que era el nuestro, pues lo que se trataba es, como antes hemos planteado, porque el programa de físico lo desarrolló la Universidad de Aristóteles de Salónica. Pues el hacer, como aquí vemos, con ordenadores van haciendo sus ejercicios cognitivos. Todo esto se integra en una plataforma general. Esta es un poco la idea, con lo que decía del control del entorno, con sistemas que permitan control de caídas, etcétera. Y a partir de ahí hicimos en estas fases, no me voy a detener en ello, todo un programa de valorar la eficacia o no, de que es el estudio piloto, de ver, y fue multicéntrico en distintos países, ver lo que valía o no. Aquí en España los centros de implementación, pues en el caso aquí que nos ocupa fue la residencia SAR de Barcelona, Madrid y Zamora, participaron en el proyecto, y hay casos y se aplicó este sistema allá. Básicamente, como se intervenía era con el Gradior 40 minutos 3 a 5 veces por semana, y con el entrenamiento físico Fit4All al menos 1 hora 3 veces por semana. ¿Qué resultados obtuvimos? Y que nos pone de manifiesto, ya voy bien. ¿Qué resultados obtuvimos?
Pues que 3 de cada 4 personas, y esto es importante, en esto las tecnologías y en general en todos los programas de tratamiento y sobre todo en el ámbito psicosocial, tan importante es que sean eficaces como que sean posibles de aplicar. Uno de los problemas en general que yo me he encontrado en este mundo de la tecnología, que a veces tienes pues grandes departamentos de física que desarrollan algo tremendamente interesante, pero que luego no tiene ninguna aplicabilidad en la práctica. Por ejemplo, eso que hablamos de control del entorno, sí que descubrimos que su uso es relativo, o sea, su aplicabilidad es relativo. Es de alto coste, pero claro, lo verdaderamente importante, dices, se cae la persona mayor, muy bien, se detecta, pero el verdadero coste no está en el sistema, es que alguien tiene que ir a levantarlo, porque si no, ¿para qué no sirve? Y ahí es donde empiezan los problemas. Es decir, hay muchas tecnologías que a veces se aplican que en la papel o cuando se presentan parece bien, pero en la práctica tienen un resultado más deficiente. Entonces, lo que aquí se trata es, para nosotros es importante, no tanto el ver si se aplica o si es útil o no, sino un elemento importante era si era usable, si las participantes que están en el programa lo veían como algo útil. Bueno, pues vemos que 3 de cada 4 de entrada, y teniendo en cuenta lo poco que le gusta a las personas mayores que les anden ahí con líos y les metan en todas estas cosas que están más por esa apatía propia de la demencia, que es la afectación muchas veces de la zona frontal, pues a pesar de eso cogieron y hablan, incluso el 90% hablaron de que se divertían con todo ello. Con un cumplimiento de expectativas, entre totalmente de acuerdo que cumplía expectativas prácticamente del 70%, y nadie quedó decepcionado, que eso es un tema también importante. Quizá el que fuera gratis el participar ayudó, pero bueno, digamos que en general, más allá con esa resistencia que muchas veces tiene la persona mayor a que le anden con programas y tal, la verdad es que en este sentido es satisfactorio. Entonces, la primera duda que nos podría crear el tema de la aplicación de las tecnologías es decir, bueno, esto no van a querer, esto no les va a gustar. Bueno, pues es justo lo contrario. Les parece algo novedoso, además les parece como que están más cerca de lo moderno, se siente uno más joven y de alguna manera, bueno, pues tienen una buena aceptabilidad y luego tiene una ventaja, que pierde la monotonía. Lo bueno que tiene el ordenador es que detrás de ello hay miles de objetos, miles de contenidos, miles de interacciones, que le da una versatilidad y una flexibilidad que engancha más a la persona. En términos de eficacia, más que de efectividad, de eficacia, digamos que comprobamos cómo en determinadas pruebas de memoria, como de reconocimiento y recuerdo total, obtenemos una ventaja incluso en personas que no tenían deterioro cognitivo al principio e incluso también en pruebas ligadas a la atención. ¿Qué significa esto cuando hablamos de estas tecnologías? Pues que sistemas de este tipo, que requieren una monitorización no muy alta, que puede aplicarse a colectivos que viven lejos, que estarían ajenos a cualquier tema de tratamiento, que puede aplicarse incluso tener un sistema, por ejemplo, en residencias, de atención continuada, es decir, no necesita, sobre todo los de niveles altos, no necesitan que esté el terapeuta con él, sino el terapeuta les programa lo que tienen que hacer y ellos van a la sala que corresponda y hacen sus ejercicios, sus actividades cuando quieren. Entonces, en principio, encontramos que tanto las personas con deterioro como las de sin deterioro obtienen una discreta mejoría. Evidentemente, las que no tienen deterioro mucho no pueden mejorar porque no tienen deterioro, pero tienen una discreta mejoría, una mejoría que les hace sentir bien y sobre todo que a ellos les gusta hacerlo. Es decir, favorecemos la estimulación, favorecemos la actividad física sin un alto coste, que ya vuelvo a decir que este tipo de intervenciones psicosociales, a la hora de competir con el dar una pastilla, pues sobre todo el problema que tienen es de sostenibilidad y de implementación. De hecho, lo que se comprobó es que muchos pacientes, muchos usuarios tenían interés de participar, si cabe incluso más los que vivían en el ámbito comunitario, porque utilizamos personas tanto que vivían en casas como que vivían en residencias, etcétera. Y efectivamente lo que sí quedó puesto manifiesto que a medida que el deterioro era mayor, por lo que he comentado antes, es decir,
Muchas veces se confunde, y esto no fuera del ámbito de la psicogeriatría no siempre se reconoce, se confunde la apatía que es propia de un deterioro frontal con la depresión. Dice, no, es que está deprimido, es que no quiere hacer nada. A veces esa apatía, esa persona que tenemos que no hace nada, que no hay manera de motivarle, etcétera, eso está vinculado a esa afectación frontal. Y la forma precisamente es forzar esa situación de carga y de estimulación de la zona frontal si queremos superar esa situación. Así pues, digamos que este tema de tecnologías, de integración como este, o el ejemplo de este proyecto, pues es la posibilidad de monitorizar día a día, de ayudar a mantener su funcionalidad e incluso incrementar el elemento emocional y afectivo de estas personas. Y ya para acabar también el ir incrementando en otro ámbito, que es todo el tema de teoría de la mente en el ámbito de la psicogeriatría, el plantear que la persona tenga capacidad de desarrollar, y es una línea en la que estamos trabajando ahora, digamos, para el desarrollo de habilidades sociales, crear situaciones contextuales que puedan manejar. Este es el laboratorio de realidad virtual que nosotros tenemos en nuestro centro de Zamora, en el Instituto de Investigación, en donde trabajamos con personas, en donde creamos situaciones. ¿Qué objetivo tiene esto? No es tanto el que desarrollen habilidades, sino que situaciones que hasta el momento más es un tema de resolución de problemas, situaciones que le generan estrés, creamos una situación tutelada que le lleve a la persona a poder resolver esas situaciones que le generan estrés. Ya he dicho antes que todo lo que reduzca estrés va a mejorar la neurogénesis, va a mejorar la capacidad cognitiva más allá de la calidad de vida del cuidador y la calidad de vida del usuario. Y ya para finalizar, pues entendiendo la importancia que tienen los programas psicoeducativos, pues nuevamente tenemos la dificultad, o hemos encontrado la dificultad en nuestra área, de que hay gente que vive a 140 kilómetros, 120 kilómetros de la capital, pero además que vive en la montaña, es decir, no es planteable desde un punto de vista racional que puedan trabajar o sea, que vengan a grupos psicoeducativos. Si esto lo llevamos a las residencias, seguro que en todas las residencias en las que trabajan ustedes, pues hay usuarios que la familia vive a 100, 200, o los hijos emigraron y están en otras ciudades, etcétera. Bueno, pues el contacto, el que la persona no se sienta ajena a la familia, etcétera, a pesar de esté donde esté, o que la familia se sienta tranquila a la hora de interaccionar con la persona, es algo importante. Y en ese sentido, pues también las tecnologías nos aportan soluciones. Esto de dificultades de aplicación me refiero a la psicoeducación, que es eso, la baja disponibilidad de tiempo a veces también de la familia, es decir, ¿qué ocurre? Que el horario de las familias para ir a los grupos de psicoeducación son los mismos que tenemos los trabajadores. Entonces, claro, es quiero decir, que ellos trabajan cuando trabajamos nosotros y entonces, pues dice, a esa hora no podemos ir. Esto de la accesibilidad, a veces en la ocultación de querer hacer, y eso nos llevó a desarrollar el Psicoed. ¿Qué es el Psicoed? Pues es un sistema de aplicación que nosotros con el que estamos trabajando, de aplicación de programas psicoeducativos a través de la web. Vemos quiero que se queden con lo de la derecha para que yo se lo pueda explicar. Entonces, esto es, no sé si yo hablo. Aquí estaría el terapeuta y aquí están 6 familiares que están cada uno en un sitio distinto, en distintas zonas, no están juntos, y entonces el sistema, en un sistema normal, aquí tenemos las diapositivas con las que se presenta, digamos, una sesión, se presentan una serie de conocimientos por el terapeuta, y luego se desarrolla un grupo gestionado por el terapeuta que es online, donde se puede concertar un encuentro entre varias familias y donde podemos movilizar, o el terapeuta va movilizando las relaciones entre unos y otros, los problemas o dificultades de tratamiento, e incluso con una situación, con la creación de un foro que se mantiene todo el tiempo. ¿Y el resultado cuál es? Pues que, digamos,
que es un aspecto importante en este tipo de programas, el que la frustración, porque es lo que siente, muchas veces la familia siente frustración de no poder hacer más. El ver que otras familias tienen el mismo problema, que tienen la misma dificultad, de alguna manera alivia, comparte, es un apoyo mutuo y reduce esa carga de estrés y mejora la calidad de vida e incluso la relación, porque este sí que es un problema, es decir, esa frustración hace a veces que la frustración aparece cada vez que vemos al familiar con demencia, el que se te pone de manifiesto el que no puedes hacer nada. Bueno, pues esa situación se resuelve muchas veces así y con una forma que permite a las familias participar, que no tienen que estima de ir a ningún sitio, que no tienen que desplazarse a veces 100 kilómetros a distancia. Evidentemente, si la familia vive a 3 manzanas del centro, pues lo lógico es la presencia física. Yo no planteo ninguna de estas cuestiones como algo, digamos, a cambiar, decir, bueno, pues lo que se viene haciendo ahora que sea así, sino se trata de, en aquellos casos en que no podíamos hacer, pues podemos hacer ahí, y que incluso establece pues un foro online que nosotros le damos apoyo a las familias de todas sus dudas. A veces, por ejemplo, si notamos en consulta que la gente, pues, ¿qué le pasa muchas veces en las consultas nuestras? Que son rápidas y dice, bueno, el más así obsesivo lo lleva apuntado, pero otro dice, le tenía que haber dicho al médico esto, lo otro, de más allá, o teníamos que haber hablado esto, y se les pasó. Y le queda hasta un amarguillo de que joder, es que es tan rápido que no nos da tiempo a decir. Bueno, pues ahí establecimos un tablón de apoyo donde familias y personas podían aquellas dudas que se las había quedado, cuestionarlas y nosotros luego se las íbamos contestando. Así pues, y esta ya es acabamos, es cómo vemos el tema de las tecnologías. Pues realmente las tecnologías son una oportunidad de mejora de la rehabilitación. No quiero que se queden con la idea de que yo planteo las tecnologías como alternativa a lo que se viene a lo tradicional. Yo creo que el contacto directo, el contacto humano, la relación humana directa está por encima del contacto a través de una máquina. Pero realmente es un complemento que nos puede servir, es poder hacer algo donde antes no podíamos hacer nada y es en definitiva una oportunidad de mejora en neurorehabilitación. Una oportunidad muy importante para la accesibilidad y sobre todo para la equidad. Se habla de equidad y planteamos, ¿no? El sistema sanitario es igual para todos, tenemos las mismas oportunidades. Ahora mismamente que se habla de si el copago del transporte sanitario, pues hombre, no es lo mismo vivir a 120 kilómetros que vivir enfrente del hospital, o sea, es bastante diferente. Y esto la gente que vive a 120 kilómetros son pocos, pues entonces se les oye menos, pero existen. Y entonces cuando nos gusta ir al campo, que el campo no esté quemado, etcétera, pues hace falta que diseñemos programas especiales o programas que den soporte a este tipo de población y realmente nos van a ser o permiten en algunos casos mejorar las técnicas cognitivas, es decir, aplicar rehabilitación cognitiva donde antes no la aplicábamos e incluso el integrar, que aquí lo están demostrando las redes sociales, y definitivamente las redes sociales para la población general también puede ser aplicado pues para familias, para cuestiones vinculados a la salud y los servicios sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Franco, por abrirnos a nuevas ideas y a nuevas formas de realizar terapias y sobre todo por, entre otras cosas, a llegar a más pacientes, ¿no? Con diferente intensidad y más individualizado y sobre todo con resultados positivos y beneficiosos, ¿no? Que ya están contrastados, como bien nos has explicado. Tenemos 10 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta al doctor Franco, pues encantados. El tema en
en este sentido, nosotros la experiencia que tenemos, desde luego, en la parte de aceptación, que llevamos muchos años, y nosotros siempre en todas las tecnologías que desarrollamos lo que más trabajamos es la aceptación por parte de la persona y la autoestima y la estima y afectividad de la persona. Luego, como digo, todo esto se integra dentro y esto es importante, porque a veces, por ejemplo, un problema que el estudio que he planteado de Long Lasting tiene, en mi modo de ver, es que no podemos ver la rehabilitación cognitiva como algo aislado. Desde el punto de vista experimental lo tenemos que hacer aislado, pero desde el punto de vista de la práctica, realmente en la práctica lo tenemos que integrar dentro de un programa global e integral de tratamiento. Desde luego, en nuestro caso, nosotros en donde más experiencia tenemos, en concreto en el Gradior, es en la aplicación tanto en personas con enfermedad mental graves, con esquizofrenia, como en personas con demencia. Son dos poblaciones casi que están en los polos opuestos, es decir, mientras el déficit cognitivo de la persona con esquizofrenia es más cualitativo y más contextual que, digamos, continuo, mientras que el de la persona con demencia es más global y, digamos, menos contextual, es decir, en todos los casi es, digamos, bastante homogéneo, bastante universal, o sea, que en todos los contextos aparece. Y en ambos casos, el primer punto que tenemos es que, digamos, la población se adhiere mucho a ello, es decir, les gusta. De hecho, tal como lo tenemos, pues tenemos como salas abiertas donde ellos vienen y lo hacen y lo van haciendo de forma autónoma. Y luego en resultados, pues por ejemplo, en el ámbito de la persona con enfermedad mental, tenemos datos ya, es una tesis doctoral que se va a leer ahora, en donde comprobamos que las personas que hacen mayor número de ejercicios y que tienen una mayor intensidad de rehabilitación con el Gradior concretamente, alcanzan puestos de trabajo, digamos, con mayor probabilidad. Hombre, yo no puedo decir, dice, el Gradior da trabajo, si no ya teníamos la solución al país, pero el tema, lo que sí que existe es que, digamos, sí que lo que va asociado es que el aumento en esta población de trabajo con el Gradior, con la estimulación, lleva a una mejora de las capacidades cognitivas y a su vez a una mayor posibilidad de alcanzar trabajo. Y en el caso de la demencia, nosotros hay un estudio, yo no lo he presentado aquí, que es más antiguo, que está publicado y que es de fácil acceso, está publicado por el Inserso y por tanto es de fácil acceso al mismo, que es un librillo donde presentan otro proyecto que hicimos, en el cual tuvimos la constatación de que las personas, trabajamos con un grupo de personas con demencia, aquí era demencia leve, no era ya población normal, que estaban en sus casas, y comparamos una población que se trabajó con el Gradior frente a otra población que no se hizo nada, o sea, se hizo lo estándar, o sea, lo que se hace habitualmente en el ámbito de la red asistencial. Y realmente sí que se veía cuando la población en la que no se hizo nada, pues incluso estaban mejor al principio, o sea, dentro de la demencia tenían mejores puntuaciones, y al cabo de año y medio estaban por debajo. Yo creo que aparte de todo eso, lo que en este momento tenemos evidencia fisiológica, porque claro, de que, digamos, el resultado de la rehabilitación, de la interacción, va a mejorar las condiciones del cerebro. Y yo creo que eso es lo más importante, es decir, no podemos plantear de que el trabajar estas cosas pues es bueno porque mantiene el espíritu mejor. No, aquí no estamos hablando de espíritu. La estimulación de neuronas hace que las neuronas incrementen el número de dendritas, que incrementen el número de conexiones entre ellas y que aumente el número de neuronas. Y eso se hace a través de las tres cosas que he planteado, y eso, si lo llevamos a programas prácticos, pues es lo que es la psicoestimulación y los talleres de memoria, lo que son ambientes enriquecidos, todos los programas de ocio y terapia ocupacional o actividades ocupacionales, todo lo que es la actividad física y psicomotricidad, y todo lo que es actividad de rehabilitación cognitiva, etcétera. E incluso la terapia de reminiscencia, que trabaja sobre esos contenidos de élite que son, o zonas de élite que son las que tienen un vínculo emocional. E igualmente
el reducir el estrés, aquí hablamos la organización del entorno que haga más fácil y menos amenazante para la persona mayor, los programas de psicoeducación que reducen el estrés del contexto y el estrés sobre la persona, las propias terapias reminiscencia o las terapias de validación, que son en definitiva las que están probando eficacia, pero que tienen, y eso yo creo que es lo importante, digamos una base biológica. Lo que queda, o sea, lo que realmente ahora a mí me parece más importante, no es tanto el cuestionarnos si es eficaz o no, sino de qué modo son más eficaces, o sea, de qué modo conseguimos que esa estimulación sea más eficiente, más que, o sea, que consigamos mayores resultados. Ese es, digamos, yo creo que el reto de la próxima década. ¿Hay otra pregunta ahí? Sí, yo quería saber al grupo Sarcohabitae qué sistemas de calidad tienen implantados. En el contexto, sistemas de gestión de calidad, ¿quieres decir? Sí. UNES, ISOs, ¿esto es lo que quiero? ¿Sí? Pues mira, tenemos se sale un poco de lo que estábamos hablando, pero te lo contesto rápido. Tenemos un sistema integrado de gestión en todos los centros y servicios y trabajamos todas las áreas, lo que es la calidad asistencial, mediante UNES y ISOs, que las tenemos implantadas ya desde hace prácticamente 10 años. Trabajamos toda la prevención de riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. No sé. Vale. Porque esto ya no pudo de concluir, ¿no? Ya se termina. Claro, eso. Por eso yo estaba recapitulando de todo el día. Sí, también al profesor quería también preguntarle, veo que en cuanto a la metodología del diseño, veo que va un poco como muy centrado de cara a personas mayores, pero por ejemplo, en cuanto al tema de la herramienta, la accesibilidad a personas con parálisis cerebral, para que pueda hacer uso de la herramienta, a personas con grandes discapacidades físicas, ¿cómo trabajan este tema de la accesibilidad? Porque las personas que hemos visto en los ejemplos prácticos son personas que tienen cierta autonomía psicomotriz. Entonces, quisiera saber un poco cómo trabaja en este aspecto. Bueno, ahí bueno, la pregunta se sale de lo que yo había planteado en el sentido que no lo había cogido, pero es importante tener en cuenta este detalle. Efectivamente, la pantalla táctil, por ejemplo, tiene algunos problemas. Uno de los problemas que tuvimos que resolver es que la pantalla táctil es un emulador de ratón, de tal manera que la emulación consiste en que cuando tú tocas es el equivalente a posicionar el ratón, y pulsar el ratón, que es cuando emites la respuesta, es cuando sueltas. Las personas, si uno se fija cómo nosotros utilizamos una pantalla táctil, es decir, personas sin deterioro cognitivo, nosotros tocamos y soltamos. Las personas con un deterioro cognitivo elevado, o sea, estaríamos hablando de demencias graves, se quedan con el dedo pegado, lo cual es un problema. Eso nos llevó a resolver esa situación con una solución. Parálisis cerebral, por ejemplo, un problema que enseguida encontramos con la pantalla táctil, efectivamente, fue el que cuando van a tocar llevan la palma por delante del dedo, con lo cual normalmente tocan la pantalla con la palma, con la base de la mano, antes del dedo, y muchas veces, si tiene experiencia en eso, pues se tocan la boca y suelen tener mojadas la mano, con lo cual si a eso añades un poco de polvo que tenga en la pantalla, pues hace ahí un barrizal, etcétera. Entonces, en el caso de pantalla táctil, también un problemilla existe, aunque ese es más fácil de resolver con el Parkinson, con el temblor,
Pues temblores, si es un temblor fino, nosotros cuando planteamos la respuesta establecemos un margen alrededor de la respuesta también de respuesta, es decir, para que las personas con temblor puedan hacer, estamos hablando de movimientos de temblor finos, ya si hablamos de movimientos coreatestóxicos, etcétera, ya no se puede. Entonces, hay una versión que tenemos del Gradior que es con conmutadores. Entonces, en el caso de parálisis cerebral, esto concretamente lo hemos trabajado con la Asociación ASPACE de Navarra, pues desarrollamos con ellos una versión del Gradior con conmutadores cuya utilidad está fundamentalmente para personas con parálisis cerebral y personas con temblores muy grandes, Parkinson muy evolucionados, incluso con movimientos coreatetóxicos, porque efectivamente la pantalla táctil en esos casos no es eficaz. Luego, para deterioros cognitivos graves, pues hicimos una solución interna dentro del programa que permite que cuando tú dejas el dedo pulsado un tiempo ya te lo dé como respuesta. Evidentemente, en el tema del Gradior tampoco he profundizado mucho. Nosotros el Gradior en realidad es una herramienta más que hablarlo de tratamiento. Es decir, tú lo que tienes son muchas pruebas, cada prueba de ella tiene muchos niveles de dificultad y luego tú cuando tienes la evaluación de la persona y la capacidad cognitiva de la persona, lo que haces es seleccionar qué pruebas, qué niveles de dificultad y qué es lo que te interesa en cada caso. Quiero decir con esto que no todas las pruebas valen para todas las personas. O sea, no hay que plantear decir, bueno, es que esto no lo puedo hacer, no, es que esto no lo debe hacer. Lo mismo ocurre con los conmutadores. No todas las pruebas se pueden adaptar a conmutadores. Entonces, ese es un poco digamos, cómo lo puedes mantener. Nosotros en este momento, en versiones que tenemos del Gradior, pues hay una versión también, por ejemplo, para niños. Claro, la relación, por ejemplo, el contacto, los iconos y tal. Entonces, por ejemplo, para trastornos trastornos por déficit de atención con hiperquinesia, pues tenemos lo que llamamos el Gradior Kids, que es un sistema específico que está basado en la misma tecnología y que realmente pues surge también del mismo problema, ¿no? Es decir, que muchas veces a los trastornos hiperkinéticos en niños pues se prioriza el tratamiento farmacológico, que tiene su acción, pero también es importante tanto los programas psicoeducativos, de trabajo con la familia y con el niño, que tenga él control sobre su actividad, y también pues la estimulación en atención y funciones frontales. Entonces, efectivamente, en principio es un programa universal que es válido para la mayoría de la población, pero luego hay poblaciones, subpoblaciones que tienen problemas de accesibilidad o que tienen, digamos, características específicas que nos han llevado a desarrollar subprogramas específicos que existen para esas poblaciones. Bueno, eso es un tema que ya lo he señalado antes. Es que el tema de lo emocional y motivacional es lo que comentaba antes. Esto es un tema muy importante en el sentido de lo que hablábamos antes. Es decir, dependiendo la motivación y dependiendo la emocionalidad, utilizamos una zona u otra. Entonces nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, en demencia, que una persona tenga problemas de memoria, que esos problemas de memoria se manifiesten, y esto se ve, por ejemplo, en la terapia reminiscencia, que está basado en eso, como personas que supuestamente tienen problemas graves de memoria, cuando tú trabajas en reminiscencia, y nosotros de hecho desarrollamos en la Fundación también un programa específico de reminiscencia y de intervención en reminiscencia, que fue una tesis doctoral donde vimos también la eficacia de este tipo de programas, como personas con un deterioro importante para los conocimientos normales, cuando tú establecías un contexto emocional agradable, mejoraba significativamente la capacidad. Y en ese caso la generalización en las capacidades sería desde eso emocional a que lo pudiera hacer o utilizar esa parte en contextos no emocionales. No sé si me he explicado bien pero digamos que la parte, efectivamente, todo esto de la cognición social y emocional es un campo en este momento a tener muy en cuenta en la neuropsicología moderna.
Yo he unido un poco a la pregunta de Iciar, que no, a mí no me ha quedado como muy clara y creo que es bastante clave hoy. Sí que entiendo entonces que este tipo de programas o de tecnologías, ¿no?, que trabajan y fomentan la capacidad cognitiva, puede ser una buena línea de intervención de cara al manejo o al tratamiento en personas que tienen trastornos conductuales, ¿no? Es decir, que desde que mejora en todas las áreas de su vida, ¿no?, la mejora de la capacidad cognitiva está claro, pero a nivel conductual, ¿no?, me entiendo que mejora la capacidad para solucionar problemas, comprensión de la información, tolerancia a la frustración. Es decir, que yo creo que merece la pena igual, ¿no?, como utilizar medios, esfuerzos y este tipo de programas u otros en esta línea, ¿no?, que parece que son bastante eficaces. Un poco como reflexión, ¿no? Es decir, que yo me quedo con todo lo que has planteado. No solo a nivel de es decir, hoy por hoy, por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, hablamos de fármacos, tienen más utilidad por su, digamos, rendimientos en términos conductuales que en términos cognitivos. ¿Por qué? Porque a veces incluso, y esto por ejemplo en el estudio del Inserso, del Inserso, que está publicado en el Inserso, la mejora en términos de escalas por ejemplo, ahí utilizamos el HADAS. El HADAS-NO-COG mejoró más que el HADAS-COG, a pesar de que la intervención era cognitiva. Aquí tenemos que tener en cuenta que en términos de conductuales, antes lo señalaba de pasada, un elemento que afecta mucho a la alteración de la conducta, hay dos elementos muy importantes. Uno es la situación de estrés, de falta de control del entorno. Eso desarrolla muchas veces, es decir, detrás de la alteración de conducta lo que hay es un intento comunicativo en una persona que no tiene una capacidad de un desarrollo normal. El que le dotemos de capacidades cognitivas para dar una respuesta y una comunicación normal es importante. Y el otro, que lo señalaba antes, era la apatía. La apatía es algo que en el ámbito del mayor es muy importante, que es la dificultad de la persona para arrancar. El hecho de que nosotros le pongamos en actividades cognitivas que arranque, que haga, etcétera, le va a limitar esa frustración que le hace el estar parado. Piensen ustedes que a medida que la capacidad cognitiva baja, la manifestación de la psicopatología, de las alteraciones, se reduce. Es decir, una persona, por ejemplo, cualquiera de aquí, la depresión, el síntoma más importante de depresión sería el que me siento mal, que no quiero vivir, que me siento un asco y no valgo para nada. Es decir, síntomas cognitivos. Cuando la cognición baja, los síntomas de la depresión ya no son esos. Los síntomas son conductuales, que son irritabilidad, todo me molesta. Y entonces, fíjese lo importante que es esto. A veces, una depresión en personas con demencia se manifiesta con alteraciones de irritabilidad, de apatía, incluso de esto de que déjame en paz, reactiva. Se trata con tranquilizantes cuando lo que hay que tratar es con estimulantes. Fíjese si es importante el trabajar el tema cognitivo, porque esto realmente, y aquí es donde es importante el papel de los psicogeriatras. Porque vuelvo a decir, a medida que se baja la capacidad cognitiva, la manifestación fenomenológica de los síntomas se reduce. Es decir, el mismo síntoma puede tener, digamos, orígenes diferentes, cosa que en población con cognitiva amplia los síntomas son más específicos, y eso es importante. Entonces aquí lo cognitivo es básico, efectivamente. Muy bien, pues siento cortar, vamos ya con retraso unos minutos, luego pues podemos quedarnos un rato y comentar las preguntas que queden pendientes. Bueno, damos las gracias al doctor Franco por su tiempo. Y va a finalizar la jornada con la clausura doña Ana Saavedra, concejal de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo, y José Luis Rosselló, su director general de explotación de Sarco Habitae.